Financiero MX y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227 7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. El presidente estadounidense Barack Obama llega a México. Remesas mexicanas registran su peor caída. Starbucks anuncia cambios gerenciales. Se disparan los envíos globales de iPads y sus rivales. Dilma Rousseff propone invertir regalías petroleras en educación. Y Ratzinger y el Papa Francisco juntos en el Vaticano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos como siempre al Financiero Noticias. Este jueves 2 de mayo le tenemos información relevante. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a la Ciudad de México para cumplir con una visita de Estado de 2 días a nuestro país. Fue recibido por el canciller mexicano José Antonio Meade y por el embajador Anthony Wayne. En Palacio Nacional se reunió con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, donde ofrecieron una conferencia de prensa. El presidente mexicano destacó la colaboración en materia económica a la que ambos países se comprometieron. Hoy es ya la relación económica entre México y Estados Unidos, el flujo comercial y la complementariedad de nuestras economías y el potencial que tienen si queremos realmente convertirnos en una región, la de Norteamérica, más productiva y más competitiva para poder competir con otras regiones del mundo. En cuanto al tema de seguridad, Enrique Peña Nieto destacó la colaboración entre ambos países para combatir el tráfico de armas. Y donde ya estamos comprometiendo esfuerzos de colaboración es precisamente en evitar que armas que son compradas en los Estados Unidos puedan internarse en nuestro país. Y donde ya estamos comprometiendo esfuerzos de colaboración es precisamente en evitar que armas que son compradas en los Estados Unidos puedan internarse en nuestro país. Por su parte, el presidente Obama ratificó la disposición de su gobierno de reforzar la cooperación en la frontera, esto para inhibir el trasiego de armas. En otro tema, destacó el empuje del presidente Enrique Peña Nieto en la aprobación de reformas que requiere México. Los lazos entre nuestros dos países van más allá de los partidos. Si un presidente republicano me sigue a mí, seguirán siendo muy fuertes los lazos entre México y los Estados Unidos, no solamente por la geografía, sino la amistad y por nuestras interacciones. Pero lo que me ha impresionado sobremanera es la audacia del presidente en su agenda de reforma. Está lidiando con temas muy grandes, muy importantes. El presidente estadounidense se mostró optimista en lograr la reforma migratoria para su país. Con respecto a la reforma migratoria, le expresé al presidente Peña Nieto que me siento optimista con respecto a lograr esta reforma, porque es lo correcto. Hemos visto líderes de ambos países, de ambos partidos políticos que han dicho que ha llegado el momento de lograr la reforma migratoria y parte de lo que hemos discutido hoy es la importancia de lograrlo precisamente porque hay tanto comercio entre nuestros dos países.
Después de la recepción ahí en Palacio Nacional, Obama se trasladó a la embajada estadounidense, donde convive ya con el personal de la sede diplomática. Por la noche acudirá a la residencia oficial de Los Pinos para asistir a una cena que en su honor le ofrece el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Le comento que al terminar este espacio transmitiremos la repetición íntegra de esta conferencia de prensa que ofrecieron ambos presidentes durante toda esta tarde, y también el día de mañana el Financiero hará una amplia cobertura en su segundo día de visita. Pero expertos estuvieron compartiendo también el día de hoy sus expectativas en relación al tema de migración ante la visita del presidente estadounidense. México es la parada previa del presidente estadounidense Barack Obama en su gira por Centroamérica. Sobre la mesa, el proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos que contempla legalizar la situación de 11.5 millones de indocumentados. Según especialistas, el 60% de ellos son mexicanos. Este nuevo panorama también cambiará la vigilancia de la frontera. Se va a reforzar la frontera, se va a buscar que el 90% del flujo sea detenido, solo dejando un 10%. Entonces esto muestra claramente la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Es decir, sí, te vas a poder hacer ciudadano, pero nosotros vamos a incrementar nuestras medidas de seguridad y se van a quedar los migrantes que le aporten algo a la economía de Estados Unidos, ¿no? El número de repatriados a México, en aumento durante la última década, también podría crecer con esta reforma. Un nuevo reto para el país, garantizar la reinserción laboral y social de estas personas. Muchos de ellos van a iniciar ese proceso de ciudadanización, muchos otros no van a calificar y probablemente van a ser deportados, para lo que México debe estar preparado al recibir a esos retornados, para tener condiciones laborales y sociales óptimas y que pueda atenderse este fenómeno. Las reglas del juego cambian y las consecuencias para sus protagonistas aún están por ver. Para el Financiero Noticias, Margarita Vega. Y bueno, aun cuando la economía mexicana desaceleró su crecimiento a 1% en el primer trimestre del año, el jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Revilla, dijo que la dependencia mantiene su proyección de 3.5% para el 2013, ya que el menor número de días laborales en ese lapso respecto al año pasado, pues tuvo un impacto temporal en la tasa de crecimiento. En marzo a presentarse un... Secretaría de Hacienda y bueno, ¿de qué factores? ¿Cuáles serían? Muchas gracias, Diana, por la pregunta. La Secretaría de Hacienda se mantiene en su crecimiento de 3.5% para el 2013. Todavía no tenemos elementos suficientes para cambiar ese pronóstico. Y en materia de gasto, cuyo ejercicio es menor en relación al primer trimestre del año pasado, la directora general de la Política y Control Presupuestario de Hacienda precisó que, al igual que con los indicadores económicos, pues hay una base diferente de comparación. Escuchen. La aceleración del gasto emana de que tenemos bases comparables distintas en un ejercicio de final de administración respecto a un inicio de administración. Y en relación a este tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también reveló que entre el mes de enero y marzo, el gasto total del sector público presupuestario pues ascendió a más de 850,000 millones de pesos, lo que refleja una caída de un 10.4% respecto a igual periodo, pero del año 2002, el año pasado. Se trata de la mayor caída desde el año 2001. Mientras tanto, el financiamiento de estados y municipios reporta un crecimiento de un 15% real con respecto al mismo mes, pero del año pasado. Se trata de una tasa superior a la de 6.3% que reportó el financiamiento al sector privado y muy por arriba de la tasa negativa de 24.4 puntos porcentuales del sector público. Por su parte, el grupo financiero Banamex refirió que su política desde hace más de 10 años ha sido reinvertir anualmente sus utilidades. Destacó que desde la integración con Citi, Banamex ha invertido ya 20,000 millones de pesos. De acuerdo con el director general, Javier Arrigunaga, lo que resume el monto de las inversiones en el país es el capital contable y el de Banamex asciende a 17,000 millones más que cualquier otro grupo financiero aquí en México. Somos el grupo financiero que tiene una mayor inversión en México, ¿no? Y tenemos una mayor inversión con una distancia de 15,000 millones de pesos respecto del más cercano competidor.
Bueno, Arriguna también platicaba que entre las inversiones que se están realizando se encuentra el Centro Tecnológico allá en Querétaro. Y las remesas a México registraron en marzo su peor caída en 6 meses al retroceder 14.69%. El monto de las remesas sumaron más de 1.780 millones de dólares para alcanzar 4.800 millones en el primer trimestre del año, una caída de 10% frente al mismo periodo pero del año pasado. México es el mayor receptor de remesas en toda América Latina gracias a los cerca de 11 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Y precisamente allá en Estados Unidos, el número de solicitudes iniciales de ayuda por desempleo se redujo a su nivel más bajo en 5 años. Según el Departamento del Trabajo, unos 324,000 documentos fueron presentados la semana que terminó el 27 de abril, una baja de 18,000 respecto a la cifra registrada una semana anterior. Y el déficit comercial de ahí mismo de Estados Unidos bajó más de lo previsto en marzo, ya que las importaciones registraron su mayor contracción desde el año 2009, nueva señal de una desaceleración de la demanda doméstica. Así, la brecha comercial se redujo un 11% a 38.800 millones de dólares, la segunda más pequeña desde enero del año 2010. Mientras la productividad no agrícola de Estados Unidos subió modestamente a una tasa anual de 0.7% en el primer trimestre del año, debido a que el crecimiento en la producción se desaceleró con mucha fuerza a una tasa de 2.5% en el mismo periodo. Pese a esto, el número de horas trabajadas se desaceleró a 1.8%. Y en la zona euro, el deterioro de la actividad industrial continuó en abril. Una encuesta empresarial que fue revelada el día de hoy, pues muestra que la actividad manufacturera de Alemania, Francia, Italia y España, que son las principales economías de la zona euro, registraron fuertes caídas. El índice de gerentes de compra del sector manufacturero de la zona cayó a 46.7 puntos. Y el Banco Central Europeo bajó la tasa de interés dirigente en los 17 países de la División Única Europea de 0.75 a 0.50 puntos porcentuales. El consenso del gobierno del banco, encabezado por su presidente Mario Draghi, sesionó este jueves. Y la patronal Business Europe, que representa a 41 compañías de 35 países europeos, se dijo dispuesta a aceptar una flexibilización de las metas fiscales de los 27 con la condición de que sigan implementando las reformas macroeconómicas pactadas con Bruselas. Y en Italia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que es imposible disminuir los impuestos y que la prioridad debe ser la reducción de la deuda pública. En un reporte sobre el país europeo, la organización estimó que en este año el PIB italiano caerá 1.5%. Y el Banco de Japón señaló que la base monetaria subió a un nivel récord en el mes de abril, esto debido a que el programa de alivio cuantitativo más agresivo del Banco Central aumentó la cantidad de dinero que fluye en la economía. El banco reveló un cambio radical de su política monetaria el 4 de abril al modificar su meta de política a la base monetaria desde las tasas de interés a corto plazo. El crecimiento del sector fabril de China se debilitó un poquito en abril, al tiempo que los nuevos pedidos de exportación cayeron por primera vez en este año. El índice chino de gerentes de compras elaborado por HSBC cayó a 50.4 en el mes pasado, desde 51.6 en el mes de marzo. El nivel de 50 divide la expansión de la contracción sobre una base mensual. Ahora yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Starbucks anuncia cambios gerenciales y se disparan los envíos globales de iPads y sus rivales. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales.
GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sostiene que el rezago en el sector de las telecomunicaciones genera pérdidas de hasta 30,000 millones de dólares al año. Considera que la aprobación de la reforma permitirá la modernización de los diversos sectores industriales del país. El titular de la Secretaría recalcó que con la ley todos los mexicanos serán beneficiados en competencia, cobertura, calidad y también precios. Y según el estudio El impacto del capital privado para las empresas en México, que fue realizado por la firma KPMG de México a 17 empresas, las organizaciones en las que invierten los fondos de capital privado registran un incremento en sus ventas de poco más del 35%, pero además las utilidades también reportan crecimiento. La tasa de crecimiento anual de la utilidad de estas empresas fue aproximadamente del 43%. Si ven, la utilidad creció a un ritmo más acelerado que el crecimiento de las ventas, lo que quiere decir que además de impactar la utilidad de manera absoluta, pues también la utilidad, como proporción de las ventas se incrementó. Es decir, al final del periodo, las empresas que tenían inversión de capital privado eran más rentables. El impacto del capital privado no solo se refleja en términos cuantitativos, sino también se observa en los aspectos cualitativos de las empresas, como la transparencia fiscal, la planeación estratégica, la orientación al desempeño y administración de riesgos. Posteriormente ven mejores condiciones en los financiamientos de deuda que tienen, por ejemplo en la parte bancaria, en una disminución de tasas, mejoramiento de plazos, liberación de garantías. También una expansión geográfica y consolidación de mercados. Esto también apoya a la competencia que tanto necesita nuestro país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Capital Privado, del año 2000 al 2012, pues precisamente esos fondos con operaciones en México levantaron más de 14 millones de dólares. Y Tren Micro buscará llevar a las empresas mayor seguridad y también ampliar las medidas de protección con nuevos dispositivos que eviten a futuro el robo de datos, el intercambio de información para las compañías y los usuarios. La firma encargada de dar servicios de seguridad estará trabajando en 3 áreas que preocupan a muchísimos empresarios actualmente: comercialización y cibercrimen, entre muchas otras. Nosotros tenemos una solución de encriptación en la nube, ¿okay? Que te permita encriptar los datos. Porque hay otro desafío en la nube, ¿okay? Cuando tú te vas a Amazon o cualquier nivel de servicio, ¿quién controla los datos? ¿Quién accede a esos servicios? Y en un estudio se mostró que por segundo se registran amenazas que pueden afectar a los más de 66 millones de sitios web que existen actualmente en la red. El director general de Tren Micro en México aseguró que una empresa llega a perder más de 3.7 millones de pesos cuando sufre algún ataque cibernético. Lo que nosotros tenemos soluciones es justamente para entender cuándo y quién va a entrar a ese servidor y o te lo va a bajar, o te va a robar información, o va a entrar a ese servidor y va a entrar a otro. Pues eso también se llama movimiento lateral.
Y la automotriz japonesa Honda anunció una inversión millonaria en nuestro país para la construcción de una fábrica de transmisiones en Celaya, Guanajuato, que iniciará operaciones en la segunda mitad del 2015. Esta planta de 470 millones de dólares producirá transmisiones continuamente variables o CVT a principio del segundo semestre del 2015. La nueva planta tendrá una capacidad inicial de 350,000 unidades al año, pero nuestro plan es doblar esta capacidad hasta 700,000 unidades en los años siguientes. La nueva inversión fue anunciada por el vicepresidente ejecutivo de Honda Motor y también el secretario de Economía. Este es el mejor ejemplo que tenemos para ir integrando valor en estas cadenas e ir consolidando el siguiente lanzamiento que se va a dar en la política industrial a partir de dos bases fundamentales que el presidente ha sido claro en delinear. Una política de financiamiento clara para apoyar las pequeñas y medianas empresas y una política de innovación que nos permita desarrollar proveeduría nacional a los más altos niveles y estándares que requiere la industria automotriz mexicana como un ejemplo claro de las líneas estratégicas de crecimiento que el país necesita. Intel informó que su directorio eligió a su presidente operacional Brian Czanich como el nuevo presidente ejecutivo del fabricante de microprocesadores en reemplazo de Paul Otellini. Czanich asumirá el cargo máximo durante la reunión anual de accionistas el próximo 16 de mayo. Ahora hacemos un recorrido por el mundo de los negocios. Mastercard reportó una ganancia trimestral mayor a la esperada, pero los ingresos de la compañía incumplieron los pronósticos del mercado. Este año, sus acciones han crecido solo un 6%. La marca alemana automotriz BMW obtuvo ganancias por 2.000 millones de euros en el primer trimestre del año, 3.7% inferiores al mismo lapso de 2012. Japan Airlines realizó los dos primeros vuelos de prueba de sus Boeing 787 Dreamliner con las modificaciones y sistemas para superar los problemas registrados en sus baterías y así cumplir su meta de reanudar las operaciones en junio. AB InBev dio a conocer este jueves la oferta pública de adquisición de las acciones de Grupo Modelo en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de $20.102 millones. La casa de modas Hugo Boss reportó una caída mayor que la prevista en sus ventas del primer trimestre debido a la debilidad de los mercados europeos, una desaceleración en Asia y un cambio hacia la producción de 4 colecciones al año. Starbucks anunció cambios gerenciales, incluyendo un fortalecimiento de su equipo en China y la región de Asia-Pacífico, donde planea sumar unas 600 cafeterías nuevas este año. Los envíos globales de tablets llegaron a 49.2 millones de unidades en el periodo entre enero y marzo de este año, con Apple manteniendo el trono de mayor vendedor. El productor de alimentos Kellogg's reportó este jueves una baja en sus ganancias afectado por costos más altos en sus insumos. La firma señala que cumplirá con sus objetivos para este año. MetLife registró un alza de su ganancia del primer trimestre gracias a mayores utilidades por sus inversiones. El beneficio neto fue de $956 millones. Los diputados buscan que las pilas dejen de ser un residuo sólido urbano y se empiecen a convertir en residuos de manejo especial, lo que requiere, por supuesto, de un plan integral de tratamiento en lugar de enviarse directamente a los tiraderos de basura. El cambio propuesto implica que la industria debe encargarse de las pilas usadas para llevarlas al confinamiento que determine en su momento la Secretaría del Medio Ambiente. Aunque las pilas en pocas cantidades no generan mucho residuo, en grandes cantidades pues sí representan un riesgo ambiental.
Y la Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas serán incrementadas un 8.4% en mayo. La comisión explicó que la tarifa doméstica de alto consumo que se aplica para el sector residencial, que más energía usa, comprará el kilowatt hora a 3 pesos. El costo por kilowatt para el sector industrial será de .9959 pesos en el horario base y en el horario punta a 1.7090. De acuerdo con el organismo, las tarifas para usuarios domésticos se mantienen sin cambio y solo se verán afectados pues cerca de 500,000 medidores de alto consumo, así como las empresas. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Regresar, Dilma Rousseff propone invertir regalías petroleras en educación y Ratzinger y el Papa Francisco juntos en el Vaticano. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima velocidad. Finalizando análisis corporal. Expulsando intruso en 3, 2, 1. Telcel 4G LTE, la mayor cobertura a máxima velocidad. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Regresamos con información internacional. La policía de Boston detuvo a 3 nuevos sospechosos del doble atentado en el maratón de esta ciudad, que dejó 3 muertos y cerca de 200 heridos. Se trata de 2 jóvenes de 19 años originarios de Kazajistán y un estadounidense, quienes están acusados de mentir a las autoridades e intentar destruir un ordenador y también una mochila con fuegos artificiales. Los jóvenes eran amigos o conocidos de los hermanos Tsarnaev, presuntos autores de las explosiones. Y en California, un incendio obligó al desalojo de más de 500 personas. Hasta esta madrugada consumió 1.200 hectáreas. Cientos de bomberos participaron en las labores de control bajo temperaturas de por lo menos 10 grados Fahrenheit. La presidenta Dilma Rousseff anunció que envió un proyecto de ley al Congreso para garantizar que todas las regalías petroleras sean invertidas en educación como forma de garantizar los récords alcanzados por el país en los últimos años en cuanto a generación de empleo y también aumentos salariales. Y escuche, por primera vez en la historia de la Iglesia, 2 papas conviven desde el día de hoy en el Vaticano. Benedicto XVI regresa 2 meses después de renunciar al pontificado y vivirá a escasos metros del Papa Francisco. El portavoz Federico Lombardi informó que Ratzinger fue recibido por el nuevo Papa y se dedicará al servicio de la Iglesia, a la oración. Para concluir, le platico que Facebook ya anunció que eliminará los videos de decapitaciones aparentemente ocurridas aquí en México que fueron subidas a esa red social. Señaló que reevaluará sus políticas de privacidad con respecto a contenidos que fomenten o glorifiquen la violencia.
Hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Gracias por acompañarnos, pero síganos a través de las redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Siga también informado a través de nuestro portal www.elfinanciero.com.mx. El Twitter personal aparece en pantalla para su disposición y está leyendo sus comentarios. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Recuerden, en unos minutitos estará disfrutando de la conferencia, la repetición de la conferencia entre los mandatarios Enrique Peña Nieto y Barack Obama de Estados Unidos. Muy buenas tardes.